Buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva Tardes de Chips. Esta es una iniciativa de la Escuela Colombiana de Ingeniería Jules Garavito y en particular del programa de Ingeniería Electrónica que busca generar comunidad. Esa comunidad que nos une alrededor de la pasión por la ingeniería electrónica, por el desarrollo de productos y por esas ganas de entender y de construir la realidad del futuro, que es totalmente tecnológica y que está basada precisamente en la posibilidad de tener dispositivos electrónicos y dispositivos que nos permiten crear y construir la vida del siglo XXI. Mi nombre es Alexander Pérez, soy el decano del programa de Ingeniería Electrónica y sean todos bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a tener la sección de Tu Historia Cuenta. En el día de hoy nos acompaña un ingeniero que trabaja en el área de petróleos. Entonces es importante que miremos cuál es esa expectativa que tiene el programa con respecto a sus estudiantes y con respecto a la posibilidad de comprender el mundo de la electrónica y unirla con la creatividad precisamente para desarrollar productos y servicios. En el día de hoy va a ser muy importante la parte de control y sensores y actuadores. Pero, ¿cómo llegamos ahí? Entonces, la fundamentación y el conocimiento base de un ingeniero electrónico está cimentada sobre la física electromagnética y óptica, sobre los materiales conductores y semiconductores y una parte especial de la matemática que se denomina variable compleja y es la que nos permite precisamente hacer análisis no solo en el tiempo, sino transformarlos al mundo de la frecuencia para entender la información que transportan las señales. Sobre esta base se desarrolla lo que es la electrónica análoga a partir del transistor y de un uso particular del transistor nos permitió desarrollar o implementar la álgebra booleana y todo lo que nace allí, pues es la electrónica digital. Sobre esos dos grandes pilares es que descansa el procesamiento de señales, que como ven es el núcleo transversal de la carrera. Y sobre ese procesamiento de señales pues lo particularizamos en el procesamiento de imágenes, en las áreas de procesamiento de señales para control, en el procesamiento de señales de los actuadores, de los sensores. Las aplicaciones en telecomunicaciones tienen que ver directamente con radiofrecuencia y también con compatibilidad electromagnética, y en el área de potencia y energía. Pues estas no son únicamente las áreas de trabajo de un ingeniero electrónico, sino que son como las representativas. Entonces, como les venía contando, hoy nos va a acompañar en este espacio el ingeniero Diego Ramos Sierra. Él es graduado del programa de Ingeniería Electrónica en el año 2003. Y en esa malla, en esa construcción de conocimiento, pues él se desempeña en el área de control y en el área de la instrumentación. Como nos va a contar ahora, pues esas no son las únicas cosas que de su conocimiento hace en el día a día, pero sí es como el marco en donde se enmarca toda su actividad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Diego Ramos. Muy buenas tardes, Diego. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a Tardes de Chips para que nos cuentes tu experiencia
laboral que después de cierta edad pues también se convierte en una gran parte de la experiencia de vida, ¿no? Muy bienvenido a Tardes de Chips. Mi nombre es Diego Alejandro Ramos Sierra. Soy ingeniero electrónico egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería de la promoción 2003. Actualmente me encuentro laborando en Ecopetrol S.A. Tengo ya más o menos ya 18 años de graduado. En este momento, pues, ¿qué trayectoria tengo en este momento? Pues yo inicié en esta industria de la parte de automatización y el sector petrolero fue inicialmente con una empresa de uno de los profesores de la Escuela de Ingeniería. Sí, estuve con él año y medio. Después estuve en una empresa de servicios petroleros, sí, que es el representante de Emerson. Y después estuve en uno de los fabricantes de automatización más grandes del mundo, que es Siemens. Estuve trabajando 3 años y donde aprendí muchas cosas. Atender los fabricantes es muy interesante desde el punto de vista de un fabricante. Y ahora, desde el 2010 a la fecha, pues me encuentro trabajando ya en Ecopetrol hace 12 años, recién cumplidos. Y pues esa ha sido mi experiencia hasta ahora. Bueno, vamos a ir desglosando un poco toda esa... Perdón, un segundo. Toda esa bagaje, porque 20 años no se pueden contar así rápido. No, ¿Qué no, te hace...? muy... Sí. ¿Qué es lo que me gusta iniciar siempre, digamos, las entrevistas preguntándoles? ¿Qué es lo que más se acuerdan de la escuela? Pues hay 3 cosas que a mí siempre me acuerdo mucho. Pues obviamente la lonchera es una, los grandes protoboards, que eran 8 o 5 protoboards en las clases de digitales, me acuerdo mucho. Sí, también uno de los proyectos en la parte de lo que era control digital, señales, pues control numérico, que en su momento Alex fue mi profesor de la parte de control numérico. Sí. Esos, digamos, esas cosas y las horas y horas en los laboratorios, eso eran, pero la verdad eso es, y pues profesores muchos, pues el doctor Hernández, el ingeniero Rosso, también al ingeniero Estupiñán, o sea, mucha gente que pasó que dejó cierta huella aún en muchas cosas, sí. Espero que todos recuerden buenos. Pues es como todo, pero no, muy bien, trasnochadas, eso es interesante cuando ya uno lo ve ahorita, se ríe, pero fue muy bueno, para que eso lo ayuda a uno a formar como ingeniero, esa exigencia que tiene la universidad, lo ayuda a uno a formar como persona y también como profesional, ¿no? Claro que sí. Bueno, y de todo ese panorama, ¿qué te hizo inclinar hacia el área del control? Porque tal y como nos hiciste ese recorrido rápido, empezaste por el área de automatización, control, bueno, y ahí vamos continuando con tu carrera hasta llegar a donde estás ahora. Pero ¿qué te hizo iniciar en ese? Pues yo me vi por la parte de control básicamente porque fue... Pues como yo me incliné a esto, pues la universidad tiene una cuestión muy interesante, es que en los últimos semestres, pues creo que todavía lo siguen, que es las famosas selectivas técnicas, y siempre el tema, digamos, de la automatización a mí me gustó mucho, digamos, cuando yo tomé la electiva técnica, me gustó mucho porque empieza como uno a transformar algo rutinario, lo puede desarrollar de forma mucho más rápida, ¿cierto?, de forma más eficiente. Entonces empezaba a mirar este mundo de la automatización, porque la automatización tiene una vaina, es que integra no solamente la parte, digamos, de instrumentación, sino la parte de procesamiento de señales y de redes. Entonces a mí me gustaba mucho porque puede integrar todo lo que había aprendido, digamos, en la parte de cuando me acuerdo en materias comunicaciones 1, comunicaciones 2, en señales, ¿sí? Entonces uno empezaba a rememorar todo eso y en la carrera muchas cosas que uno veía, ya digamos ya en el campo profesional le servía mucho. Entonces me gustó mucho eso, que yo en la automatización puedo integrar todo,
todo, absolutamente todo, y adicionalmente entender sobre el proceso que uno quiere controlar. Eso es lo más interesante de la parte de automatización. Qué bien. Y entonces ahí sí me decías, arrancas en una empresa que me imagino que tu referente fue Martín. También fue profesor, entonces pues inicié en la parte de automatización, pues en todo tipo de industria, la parte cuando tuve el contacto con el sector de petróleo y gas natural, porque sentir la emoción de estar en un pozo petrolero, poner en marcha equipos, a mí eso me parecía algo, y todo lo que había yo aprendido como que lo veía reflejado. Eso era una de las cosas más interesantes. Claro, lo chévere que tiene el área de la automatización es que es poner equipos, que decía que una de las partes chéveres que tiene la automatización es precisamente que se ven mover las cosas, ¿no? Entonces me imagino que poder tener una bomba funcionando a la perfección, con unas constantes de funcionamiento que garanticen, por ejemplo, en el caso del petróleo, flujos, pues es bien emocionante. Y además es muy emocionante también cuando uno, digamos, ya ve equipos grandes, por ejemplo, ver un taladro o ver una torre de mantenimiento, pues que en la industria petrolera se llama chivo, ¿sí? Ver esos equipos interactuando con uno y eso le da una mucha emoción, muchísima emoción. Entonces para mí pues eso me siguió emocionando mucho, y ya después me fui enfocando en esa parte. Ya como te digo, después pasé a una empresa ya de servicios petroleros, ¿sí? Que ya hacíamos automatización para facilidades de producción, ¿sí? Entonces ahí pues tuve la oportunidad de recorrerme el país de punta a punta casi, así conociendo pues grandes empresas. Los estándares tan altos que tiene la industria petrolera es una de las cosas que lo hace a uno, como dicen, ser uno muy meticuloso en muchas cosas, y uno va aprendiendo. Cuando pasé a Siemens, a un fabricante como Siemens, ver desde el punto de vista cómo un equipo desde el punto de vista de fabricante puede aplicar a ciertas aplicaciones, eso es interesante. Yo también, como dicen, estuve del otro lado de la barrera, ¿sí? Como fabricante, digamos, representando un fabricante, y también aprendiendo cosas ya del sector petrolero, más cosas del sector petrolero que uno no termina de aprender acá. Muchísimo, uno aprende mucho. Y obviamente pues toda esa formación que se recibió allá en Siemens en la parte de instrumentación y control, la parte de seguridad de procesos, eso fue una de las cosas que me ayudó a capitalizar, digamos, la entrada. Pues tuve la fortuna, pues me presentó un proceso de selección para entrar a Ecopetrol y afortunadamente pues pasé. Yo entré a Ecopetrol por la refinería de Barranca Bermeja, ¿sí? Entonces ahí estuve 6 años en la refinería de Barranca y conociendo otro tipo de cosas, porque la parte de oil and gas se divide en 3 básicamente, lo que es upstream, middle y downstream. Y yo empecé en upstream con la facilidad de producción. En transporte no estaba mucho, pero el downstream, que es la parte de refinación, es una de las cosas más interesantes que hay, porque son procesos muy interesantes. Uno aprende muchas disciplinas, aprende muchas cosas de muchas disciplinas, pero al mismo tiempo, digamos, la responsabilidad va subiendo y el cuidado que tienen que tener uno es de ser mayor. Y pues como te digo, la industria petrolera es de una industria que se rige por muchos estándares y mejores prácticas. Entonces en refinación lo entendí, sí, mucho. Después ahí en refinación pues me trasladaron por cuestiones de trabajo a producción, que ahorita estoy en este momento en producción. Ahorita estoy en los campos de Castilla, Chichimene, Apiaí CP09 en el llano, ¿sí? Y pues toda mi trayectoria ha sido en la parte de ingeniería, ¿sí? En lo que es diseño, ¿sí? Diseño, tanto desempeñándome como líder de ingeniería, como especialista también.
Y como les decía, de pronto le decía a Alex, lo interesante, digamos, de estar acá en una empresa como esta es que uno puede interactuar con muchas disciplinas, aprende muchas cosas del proceso, hasta me ha tocado leer libros de química para poder entender cosas, preguntar cosas de materiales, o sea, uno, aparte de lo que uno aprende en la universidad, también como que quiere uno aprender más de otras cosas. Sí, entonces, y pues también ven una parte importante donde yo me he desempeñado, que es la parte de seguridad de procesos, que son los sistemas instrumentados de seguridad, que es una de las cosas más interesantes que hay. Eso es muy, un mundo interesante. Y ahorita pues también estamos en el tema de la parte de lo que es gestión de riesgo, sí, que también es otro campo que sorprendentemente mucho ingeniero electrónico está ahí, sí, porque como les decía, uno tiene que cómo funciona el proceso para poderlo controlar, sí, entonces, y al entender eso uno entiende los riesgos del mismo. Entonces eso ha sido una de las cosas también interesantes, que uno se puede mover en muchos campos, y eso es lo que permite la ingeniería electrónica, pues ya enfocándome en la parte de lo que es Process Automation, la parte de proceso, de automatización de procesos, que me ha encantado y pues ha sido muy interesante, la verdad. Claro que sí. Hace cerca de un mes tuvimos aquí en Tardes de Chips a un graduado, Fernando, que trabaja en un pozo. Entonces él es el ingeniero electrónico, eléctrico, que está a cargo del mantenimiento de la perforadora, del taladro. Y nos contaba pues precisamente el tamaño que tiene la broca, ¿no? Hacíamos el símil de que pues es como un taladro de la casa, pero la broca mide kilómetros, y nos decía que ha llegado a profundizar 18 kilómetros. Entonces una broca de 18 kilómetros es todo un artefacto que por la presión y todo eso pues obviamente reviste riesgos. Pero claro, ya en la refinería es aún más el riesgo, ¿no? Porque es subir presiones, subir temperaturas para comenzar a obtener subproductos. ¿Cómo fue tu experiencia allá en el área de control en la refinería? Uy, en la refinería fue, digamos, una de las experiencias más interesantes y más bonitas y duras también. Sí, te escuchamos. Una de las experiencias más bonitas y, como te decía, duras también, porque primero obviamente uno vive con el riesgo, ¿cierto? Obviamente dice el diseño tiene que ser preciso, ¿sí? Aprendíamos, como le digo, en muchas disciplinas, y también tener la experiencia de participar en una parada de planta, ¿sí? Que son las paradas de planta, son reparaciones que se le hacen a las unidades de proceso, ¿sí? Que están programadas, y eso es contrarreloj. Entonces uno tiene que ir a lo que va con toda una programación que hay detrás y todo el cuento, y pues eso implica un esfuerzo tanto mental como físico bastante grande, ¿sí? La parte cuando yo estaba en instrumentación y control, pues imagínate, uno era el que estaba pendiente cuando tú estás en una reparación. Cuando va a arrancar, eso es una planta nueva, toca probar absolutamente todo, ¿sí? Y al probar absolutamente todo salen cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Y estar seguros y empezar a mirar que pronto hay algún inconveniente, venga y mire, y como yo estaba en la parte de ingeniería, pues entonces va y resuelva el problema, y vaya y mire. Y pues en las reparaciones, pues donde digo, una de las cosas que uno aprende más es en las reparaciones. Uy, eso es un aprendizaje muy, muy vasto el que uno hace allá. Claro. Esa parte de la refinería debe ser muy interesante. Lo único inconveniente son las temperaturas que hay que soportar allá en Barranca, en la mitad de la refinería, ¿no? Ah, no, eso es otra cosa. Que tratas de que Barranca es caliente y pues los equipos es complicado. Claro que sí. Cuando hablamos de instrumentación, Diego, ¿qué hace diferente y particular la instrumentación que se usa en petróleo y gas, en la industria petroquímica? O sea, digamos, la instrumentación se usa para tres, básicamente, pues yo lo divido en tres cosas.
La divido es la parte de lo que es control de proceso, ¿sí? Lo que es protección y lo que es algo que se llama transferencia y custodia, ¿sí? Este último es de los más importantes, es importante porque transferencia y custodia básicamente porque con eso se factura o se pagan regalías. Los otros dos, obviamente, como su nombre lo dice, control de proceso, ¿sí? Y el otro es protección como tal, ¿sí? Y yo mido todo tipo de variables, temperatura, nivel, flujo, ¿sí? Y pues por ser las aplicaciones, son aplicaciones, digamos, extremas, sí se usan tecnologías diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso que yo me acuerdo mucho en uno de los, había un equipo en una de las unidades de allá de craqueo catalítico, que era con medición nuclear para medir nivel, y yo que no era ese equipo y pues lo vi, ¿sí? Y pues es una de las ventajas de estar en una industria como esta, es que uno tiene la oportunidad de ver tecnología de punta, por ejemplo. Claro que ¿Sí? sí. Y entonces cosas de ese estilo que uno dice, uff, interesante por ese lado. Sí, además que no por nada se ha considerado el petróleo como el oro negro, ¿no? O sea, medir, cuantificar y saber cuánto se está vendiendo es un tema muy delicado. Además a la velocidad en la que va, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se transmite o cuando se transporta, pues estamos hablando de miles de barriles y el barril es galones, ¿no? Por día. Entonces, obviamente eso es delicado, por no decirlo de otra forma, la tener que medir el transporte. Y me imagino que obviamente medir temperatura y presión durante el proceso de refinamiento es súper delicado porque si no entonces no se produce una cosa sino se produce otra. Pues como te digo, pues es todo, digamos, una de las experiencias, como te digo, pues, que he tenido acá, es, digamos, la meticulosidad que uno tiene que escuchar, de las cosas que, digamos, me he hecho, digamos, durante mucho tiempo, digamos, de que ese, digamos, uno de los grandes cambios que uno sale de la universidad ya cuando se enfrenta a la cruda realidad. Para uno es, digamos, el cambio es, ya no es una nota, ya es un tema ya de vidas, puedes tener vida, un error, pues tenemos es que ser muy meticulosos y pues eso se va adquiriendo y pues esa conciencia uno lo va adquiriendo a medida de que va evolucionando en la compañía y pues en el sector, ¿no? Es Claro. una, pues, muy... Y después, espero que estés ahí. Y después de ahí de Barranca sales a otra área, que es el tema de seguridad. Sí, estoy acá. Ok, tenemos un problema ahí con... Hoy estamos En teniendo Barranca algunos trabajé en la problemas, parte sí. de seguridad también. Ah, ok. En la parte de en Barranca también trabajé en la parte de seguridad, sino que estaba trabajando en refinación. Ahora cuando me traslado a Vicencio, a lo que es el llano, estoy trabajando ya es en producción. En producción estoy trabajando ahora. ¿Y Que es, en digamos, qué es, consiste el pues si área lo de vemos seguridad? con respecto a la parte de seguridad de procesos, ¿cómo es este cuento? La parte de seguridad de procesos, lo que yo les decía en resumidas cuentas, es evitar que haya una pérdida de contención. ¿Qué es una pérdida de contención? Es evitar que algún líquido o gas se libere a la atmósfera, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esa parte? Eso es toda una filosofía que viene de la parte de mejores prácticas, ¿sí? Y desafortunadamente, como aprendemos los humanos a las malas por accidentes y cosas que queremos que no nos ocurran, son buenas prácticas que se tienen para evitar estos incidentes, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, de seguridad de procesos, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos 10 años, pues cuando pasó lo de Deepwater, ¿sí? Lo de Horizon, ¿sí?
cuando hubo esa pérdida de contención en el pozo de Macondo. Eso fue un evento de seguridad de procesos, ¿sí? Entonces lo que yo trabajo en esa parte también, y es muy enfocado a la parte de instrumentación y control, es en la parte de lo que son, uno de los temas de esto es que la parte de los sistemas instrumentados de seguridad, que lo que hace básicamente son sistemas que evitan de que ocurran esas cosas, ¿sí? Y eso está basado, digamos, en todo lo que digo, estándares, metodologías y buenas prácticas, ¿sí? Entonces, nosotros en la parte de seguridad de procesos, ¿sí? Básicamente lo que ayuda es impedir de que haga afectación a las personas, a la propiedad y obviamente al medio ambiente, ¿sí? Entonces, para nosotros y una empresa pues como la que trabajamos, es importante porque eso implica no solamente imagen, sino también cotización en bolsa y bueno, otros factores que pues son importantes, ¿sí? Y si digamos una empresa no controla estas cosas, pues se puede ir a la quiebra, y pues un ejemplo fue lo que le pasó a BP en el 2010, cuando pasó lo del caso que les comenté. Claro que sí. Claro, no, obviamente el proceso del petróleo es una cosa, pues primero que es muy importante para la humanidad porque ahí sacamos un montón de productos, ¿no? Y que todavía no se ha encontrado cómo reemplazarlos, pero sobre todo por lo delicado que hace todo el proceso, ¿no? Las altas presiones y temperaturas para poder extraerlo, las altas temperaturas para poder procesarlo, el transporte en crudo y el transporte de los productos que se tienen. Es un área de mucha seguridad. ¿Qué hace un ingeniero electrónico para garantizar la seguridad? ¿Cuál es tu función dentro? Yo sé que obviamente pues ya has escalado y estás en la parte de ingeniería y estás allí. Explícanos un poco cuál es tu día a día. Entonces, ¿nosotros qué hacemos como ingenieros electrónicos? Como ingeniero electrónico somos los encargados de diseñar las barreras, digamos, que son activas como los sistemas. Para que eso, ¿cómo se hace? Eso, digamos, evitar que algo se me materialice. Tengo que... Continúa. Porque quiera que me pase, ¿sí? Entonces nosotros, trabajando en la parte de seguridad de procesos, nos encargamos de eso. No solamente la seguridad de procesos, poner equipos electrónicos, se llama diseño, por ejemplo, de válvulas de seguridad, que un ingeniero electrónico, digamos, de instrumentación y control, cuando se especializa en eso, las aprende a mencionar también, ¿sí? Parte, digamos, de ese equipo de ingeniería que ayuda a dimensionar las válvulas de control, por ejemplo. Sí, también aparte, digamos, lo que también es selección de transmisor de instrumentación adecuada. La selección de instrumentación adecuada no todo sirve, no todas las tecnologías sirven. Entonces también parte de mi día a día también es velar porque si vamos a medir algo, lo midamos de forma correcta y como tiene. Sí, entonces nosotros ahí lo que queremos es, como ingenieros, digamos, acá electrónicos y todo el cuento, toda esta parte de procesamiento de señales, ¿cierto? Como yo las cojo, digamos, de una variable física, la cojo, la traduzco, la convierto en información para, digamos, ¿sí? Entonces ahí es donde uno empieza como a encajar un poquito. Entonces no sé si me alcanzaste a escuchar todo lo que te comenté ahí. Sí, te escuchamos. Solo te fuiste un momento en la parte, ya al final, cuando decías que todas las señales confluyen a un proceso de control y que pues obviamente tiene la repercusión de asegurar que el proceso pues funcione entre los parámetros de seguridad que están establecidos. Correcto, es que el proceso es estable. Que en 5 años estudia uno como que tiene algo de sentido, ¿no? Entonces eso es lo bonito de esto, me parece a mí.
Sí, muchas veces yo creo que cuando la gente está haciendo la carrera y uno está viendo materias y materias, entonces como que falta esa hilo que cose todas las materias, ¿cierto? Pero cuando llegan a un campo como el que tú estás, se ve claramente la interacción entre las señales, la electrónica, cómo la transformo, el procesador que la almacena, que la transmite, los actuadores que están allí, la parte de dinámica, de hecho, todo comienza la interacción a encajar. Cierto, pero dígame una cosa que ese sentido, digamos, yo se lo vi desde que inicié, desde el campo laboral, ¿sí? Pues ya, Entonces, para ir cerrando, me gustaría que tú, con todo ese bagaje profesional que tienes en esa industria tan importante y para el país, nosotros obviamente somos un país que depende mucho del petróleo, y ¿qué recomendación le harías a los estudiantes que en este momento están ahí, como tú hace unos años, ahí batallando con las matemáticas, con la física, con los circuitos, con los sistemas, con el control? ¿Qué recomendación les haces como estudiantes? hay una recomendación que yo hago y es, el ingeniero electrónico tiene la versatilidad que no tiene otros ingenieros, que es que uno puede ir por varias ramas, ¿sí? Y cuando uno va por varias ramas, o sea, y uno al tener, digamos, esa flexibilidad, es, es muy bonito porque uno puede verlo en cualquier tipo de industria, ¿sí? La industria solamente de procesos no solamente es petróleo y gas, la industria de procesos también puede ser cervecería, ¿sí? Pueden ser otras cosas. Y lo interesante es que una de las recomendaciones para cuando uno es ingeniero electrónico, yo creo que lo aprendí estando en la universidad, que uno tiene que investigar mucho y comer mucho manual, ¿sí? Y con eso uno aprende mucho y cuando uno está, yo creo que es una de las cosas que hablo, ya es que hay cosas que uno, si uno aprende e investiga y puede, digamos, aprender de otras disciplinas. Eso es lo que, digamos, hago énfasis, ¿sí? Y que no se queden, digamos, en la ingeniería. Las matemáticas son un fundamento bárbaro para la ingeniería, pero también que es bueno que ellos vayan viendo, digamos, en las materias cómo se pueden ir enfocando, porque le dan un abanico de posibilidades. Yo tengo colegas, compañeros míos que trabajan en la parte de seguridad de información. Mi hermana es egresada de la escuela también. Mi hermana trabaja en la parte de IT, ¿sí? En otra cosa completamente diferente a lo que yo hago. Entonces, son otras cosas, digamos, les daría las recomendaciones que miren ese abanico de posibilidades y enfóquense. El enfoque le da a uno muchas posibilidades y adicionalmente le da como también estructura, que es lo que la ingeniería le hace a uno tener estructura. Claro que sí. Uh-huh. Y ya para terminar, Diego, para que también te despidas de la gente que nos estaba acompañando hoy, es otro grupo de personas que están aquí en Tardes de Chips, son esos aspirantes que están en 11, que están mirando a ver si estudian ingeniería, si estudian otra cosa, y dentro de las ingenierías si estudian ingeniería electrónica u otras ingenierías. ¿Tú cómo convencerías a un estudiante que en este momento está en 11 sobre las bondades de ser ingeniero en el 2026, después de que pase todo su proceso de formación y en el 2026 se gradúe? ¿Tú cómo le venderías que es una muy buena opción? ¿Cómo podríamos hacer eso? La ventaja de la ingeniería electrónica es que nunca se va a acabar. Nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia, siempre, siempre, estándonos actualizando todo el tiempo, ¿sí? Y involucra que uno siempre anda investigando, curioseando, ¿sí? Y los muchachos ahorita que siempre quieren saber de tecnología, ya mucho la ingeniería electrónica pues permite eso, que uno curiosee mucho, ¿sí? Esa ha sido la invitación entonces del ingeniero Diego precisamente Y que explore
que como lo hice alguna vez, como que uno como que empieza, pues, no, esa es la invitación básicamente a curiosear mucho. Es lo que si un muchacho que es curioso desde el colegio para una carrera con la ingeniería electrónica le va a quedar muy, 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 muy fácil, muy fácil. Pues no digo que la ingeniería electrónica va a ser más ameno todavía. Sí, claro. Pues bueno, Diego, nuevamente muchas gracias por estar aquí en Tardes de Chips. Ha sido un placer volver a vernos después de tantos años, saber que estás en una posición bien interesante y que te has posicionado allí pues por tu dedicación, esfuerzo y saber que eres uno de nuestros graduados que están contentos con su forma de vida escalonada y construida sobre lo que es la ingeniería electrónica. Despídete de tu público. Alex, pues yo digo que pues muchas gracias por la invitación, pues muchas gracias a la gente pues que se conectó y de pronto pues por las fallas tecnológicas no escucharon las cosas, pero la idea es seguir compartiendo, de pronto quien quita un espacio presencial, sería algo chévere después, ¿sí? Y no, pues invitarlos a que eh, la carrera es una carrera muy linda y que toca investigar mucho, Bueno, pero es como un dulce, diría yo, que uno no debe. Eso es mi mensaje final. Diego, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor y gracias por compartir tu Gracias a experiencia todos. aquí con nuestros estudiantes, nuestros aspirantes al programa y con toda la comunidad que, como les decía, este programa lo que hace es brindar ese espacio para crear comunidad. Bueno, ahora para terminar ya nuestro entrevista, nuestro espacio, recordarles que este es un espacio de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y en particular del programa de Ingeniería Electrónica, en donde buscamos compartir en la voz de nuestros protagonistas cuáles son los campos de acción que tiene un ingeniero electrónico. Tal y como decía ahora el ingeniero Diego, me gusta decir que más que la ingeniería sea difícil es entender la naturaleza. La naturaleza es difícil de entender, pero afortunadamente existen las físicas, las matemáticas que nos han permitido modelar y, como decía el ingeniero Diego, controlar un montón de equipos que nos hacen cada día más fácil la vida. Esta es Tardes de Twitch, de Tardes de Chips, la transmitimos por Twitch, este es nuestro canal, síganos por nuestras redes sociales. Mi nombre es Alexander Pérez, soy el decano del programa y los espero en 15 días en una nueva Tardes de Chips. Que estén muy bien.